La Fundación Gonchi Rodríguez. Es un honor para la Cámara de Representantes dar la bienvenida a esta actividad que están desarrollando. Una vez más, vuestra fundación hace docencia en materia de seguridad vial, hecho que muchos agradecemos, valoramos y reconocemos. Como podrán apreciar, no he podido decir estas palabras en forma personal. Lamentablemente, mi madre de 99 años ha sido diagnosticada con COVID-19 y en estos momentos me dirijo hacia la ciudad de Melo para acompañar esta delicada situación. Se han tomado todas las previsiones administrativas del caso para que la difusión de esta noble tarea que ustedes realizan tenga la debida difusión que el tema merece. Estamos convencidos de la importancia del rol legislativo para actualizar las disposiciones necesarias que permitan que podamos ir hacia una movilidad tan segura como saludable. Se trata de calidad de vida, de salvar vidas, de actuar con máxima responsabilidad hacia los otros y por nosotros. Mucho guardamos de las conclusiones de vuestros debates para mejorar cada día en la materia a la que ustedes, desde la fundación que homenajea a Gonchi Rodríguez, están aportando tanto a nuestra sociedad. Cuentan con todo nuestro apoyo. Les saluda atentamente doctor Luis Alfredo Frati, presidente de la Cámara de Representantes. La señora María Fernanda Rodríguez, presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez, el economista Alejandro Draper, de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, y el doctor Wilson Benia, asesor en sistemas y servicios de salud de OPS Uruguay. Los saludamos. La sexta Semana Mundial de la Seguridad Vial, propuesta por las Naciones Unidas, reúne a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, academias, empresas y a individuos de todo el mundo para crear conciencia sobre la seguridad vial y realizar cambios que reduzcan el número de muertes en calles y carreteras. Este seminario contribuye con los objetivos planteados por la Semana Mundial de... A ver un segundo porque... de las Naciones Unidas. A continuación, damos la palabra a la señora María Fernanda Rodríguez, quien hará la apertura del evento. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por recibirnos, Alejandro, aquí en este lugar tan emblemático, tan especial para estas medidas que tenemos que tomar. Y una vez más, entre la salud, la ONG, ¿no? la sociedad civil y las autoridades nos juntamos para poder dar este paso que es tan importante y que necesitamos dar. Desde la Fundación Gonzalo Rodríguez, como miembro de la Comisión de Seguridad Vial de las Naciones Unidas ya hace más de 14 años, quiero alzar la voz, quiero repetir el mensaje que este año se ha fijado a nivel mundial para la Semana de la Seguridad Vial. Todos los años siempre se elige un tema donde hacer foco, y este año no hubo discusión al respecto cuando elegimos el tema de la velocidad, porque ya hemos visto que en muchos países se ha aplicado esta medida de bajar en las zonas urbanas a 30 km por hora la velocidad máxima de circulación, y los resultados son abrumadores. Estamos viendo ciudades completas que han logrado hacer este cambio, comenzando por entornos escolares, lugares por donde circulan las personas más vulnerables, que pueden ser los hospitales, casas de salud, teatros, universidades. Y bueno, y desde ese lugar se va reduciendo la velocidad y se va generando este cambio que han logrado tantas ciudades alrededor del mundo y que tanto necesitamos en nuestro país. ¿Por qué estamos hoy acá? Más allá de alzar la voz con este requerimiento, es porque entendemos que esta es la medida de menor costo y de mayor impacto y más rápida que podemos tomar como país. Cada una de nuestras ciudades, cada uno de los departamentos tiene la responsabilidad, la potestad y tiene todos los elementos necesarios para generar este cambio. En el caso de España, por ejemplo, la DGT, que es la Dirección General de Tráfico, vendría a ser la UNACEB, básicamente, de España, ha llevado adelante esta medida y ha reducido de 50 km por hora a 30 km por hora, bajando así 5 veces el riesgo dentro de las zonas urbanas. Si nosotros hoy
pensamos en todos los usuarios de las vías y pensamos que todos tenemos el mismo derecho, los que caminamos, los que andamos en transporte público, los que andamos en bicicleta, en moto, en autos, camionetas, camiones, si todos tenemos el mismo derecho y somos todos iguales, entonces debemos bajar la velocidad de las zonas urbanas y debemos aceptarlo como sociedad. Las intendencias y el gobierno nacional tiene que ser firme en tomar esta medida y dar este paso y no temer a lo que es la resistencia de la población, porque solamente aquellos que no hayan perdido un familiar pueden llegar a resistirse a una medida tan noble, tan solidaria y tan sencilla como esta. Los invito, por último, a todos aquellos que se cuestionan que tal vez 30 km/h es un disparate, a que miren el cuenta kilómetros cuando están circulando en las ciudades y van por el centro de las ciudades y están en estas zonas urbanas. No estoy hablando de las vías de acceso, ni las vías rápidas, ni las carreteras nacionales, sino en las zonas urbanas, a qué velocidad ya están circulando. Seguramente van a ver que están circulando a 30, a 25, 40, 45. Estamos ahí, nos falta muy, muy poco. Lo que necesitamos es un cambio cultural y que esto sea una norma para todos. Cierro con esto, es un poco crudo, pero es la realidad. No es lo mismo que nos atropellen a 30 km/h que nos atropellen a 45, a 50 o a 60. Piensen que el que está del otro lado, fuera del vehículo, puede ser un hijo de ustedes, pueden ser ustedes mismos. Por eso vamos a ser muy enfáticos, tanto desde la salud como de quien tiene la responsabilidad de la seguridad vial y viene batallando contra esta epidemia que también es muy importante en nuestro país. Vamos a ser muy duros y enfáticos para que este cambio se logre cuanto antes y podamos bajar las cifras. Muchas gracias. Ahora invitamos al doctor Wilson Benia, asesor en sistemas y servicios de salud de OPS-OMS Uruguay. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera hacerle llegar es el saludo de la representante interina de OPS en Uruguay, la doctora Lilian Renaud-Vernon, que por imprevistos de último momento no nos puede acompañar y le estoy subrogando en esta jornada, que nos da mucha gratitud y mucho placer compartir tanto con UNACEF como con NANI y la Fundación Gonzalo Rodríguez, y los demás expositores, algunos colegas de OPS, otros del Instituto Pons, que han habilitado este espacio de intercambio. Este seminario se enmarca en la 6ª Semana Mundial de Naciones Unidas para la Seguridad Vial, que este año, como decía Nani, ha tomado como tema central Calles para la Vida. Esto es un llamado de atención sobre los límites de la velocidad necesarios para justamente salvar vidas. El objetivo es establecer límites de velocidad de 30 km/h. En zonas urbanas donde conviven peatones y vehículos, y generar acciones intersectoriales, porque esto no lo organiza un solo sector ni del Estado, ni un organismo público aislado, sino que exige la intersectorialidad, como nos lo plantea el propio director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que nos plantea la necesidad de tener una visión por ciudades más seguras, más saludables, más verdes y más habitables saludablemente. Por eso, hoy mismo, en la mañana, desde OPS se convocaba a abrir el 2º decenio de acción por la seguridad vial, bajo un lema hacia el 2020, 2030, de una nueva década que nos habilite a hacer de nuestras calles, calles para la vida. Estamos en una América Latina en que es la región más urbanizada del planeta. Es el 81% de la población latinoamericana está en ciudades, cuando en el mundo esa cifra es del 55%. Pero nuestras ciudades no están lo suficientemente preparadas
para que podamos nacer, crecer y desarrollarnos saludablemente y con entornos viales seguros. Nuestro país tiene una larga tradición de avances y acumulaciones en este campo de la seguridad vial. En este mismo ámbito del Palacio Legislativo, en 2018, se reunía, convocado por la Secretaría Técnica de la OPS-OMS, el cuarto Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas. Y allí la entonces asesora regional de seguridad vial, Eugenia Rodríguez, planteaba algunos desafíos, como que en el mundo mueren 1.3 millones de personas por siniestros de tránsito. Hay 50 millones de heridos por año. Y es la primera causa de muerte entre los 15 y los 29 años. Esto se suma a que está marcada esta problemática por profundas desigualdades. De estas muertes, el 90% ocurren en los países de medianos y bajos ingresos, que quizás son los que menos vehículos tienen en sus ciudades, pero no logran generar condiciones para hacerlas seguras para transeúntes, ciclistas y los propios conductores de los vehículos. Asimismo, hay poblaciones más vulnerables, como estas que mencioné recién. Pero hay un elemento que es muy llamativo en este escenario de pandemia por COVID-19 en que estamos, que los siniestros de tránsito en algunos países generan el 50% de ocupación de las camas de cuidados intensivos. Y son internaciones evitables, con medidas tan simples y tan poco onerosas como bajar la velocidad a 30 kilómetros por hora. Teniendo evidencia científica de que bajando la velocidad en las zonas urbanas disminuyen las muertes, OPS quiere en esta jornada renovar su compromiso con acompañar a legisladores, acompañar a decisores de políticas públicas, ofrecer el conocimiento sistematizado en la materia, facilitar los intercambios entre ciudades, para ir generando acciones de salud pública, porque este es un tema de salud pública, porque afecta a las poblaciones. No son soluciones individuales, son soluciones colectivas, poblacionales, interinstitucionales, para prevenir y proteger a las poblaciones más vulnerables, estimulando los compromisos que hagan posible estos cambios. Por eso, también estamos habilitando una consulta pública para el Plan Global para el Diseño de Acción sobre la Seguridad Vial 2130. Muchos de los que están participando de estas instancias han sido convocadas a aportar a este plan que busca reducir el 50% de las muertes. Entonces, habilitamos el intercambio, agradecemos el esfuerzo de la Fundación Gonzalo Rodríguez para generar este ámbito y renovamos nuestro compromiso para trabajar con legisladores, con juntas departamentales, con la UNACEF y con la sociedad civil organizada para concretar este desafío de hacer en nuestras ciudades más habitables, más saludables. Muchas gracias por la invitación. Para dar por cerrado este acto de apertura, invitamos al escribano Alejandro Draper, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNACEV, quien luego del saludo inicial pasará a presentar la situación actual y desafíos en Uruguay. Muy buenas tardes para todos. Iba a decir creo, pero retiro el creo. Sin duda alguna, hoy tenemos que celebrar. Celebrar que podamos realizar este evento, celebrar que estemos aquí, representantes de lo público, de lo privado, organizaciones que mucho trabajan, y no quiero dejar de felicitar a la Fundación Gonzalo Rodríguez, quien siempre está al pie del cañón, haciendo de lo que hace a esta gran pandemia, porque ya no queda ninguna duda que cuando hablamos de pandemia, más allá de lo que estamos pasando, no solo a nivel nacional, sino que mundial, los siniestros de tránsito lo son. Ese gran flagelo que tenemos y que, sin duda alguna, estamos todos muy comprometidos para batir. Así que en ese sentido, queremos
sin duda alguna, apoyar las palabras que han dicho quienes me precedieron en el uso de ella, porque estamos absolutamente de acuerdo en todo. Sin duda, tenemos la velocidad, tenemos la distracción, etcétera, pero sí tenemos que encararlo y trabajar de una vez por todas en esas cosas que sabemos que son las causales fundamentales en la siniestralidad vial y que a nivel mundial está muy bueno lo de esta semana también de la seguridad vial, lo que se está implementando, porque sin duda alguna todos tenemos el mismo norte. Así que reitero las congratulaciones de este evento, que tenemos que reiterarlo y sin tener que pensar siempre en lo negativo, sino que todo lo contrario, y más en este momento en donde a nivel mundial no se está pasando nada bien. Así que desde UNACEB, desde el organismo oficial que tenemos esta enorme responsabilidad de la seguridad vial, el agradecimiento y a seguir trabajando. Vamos a invitar ahora a la asesora nacional en seguridad vial y movilidad sostenible de OPS Argentina, Eugenia Keller, y a Brita Baer, asesora regional en violencia y lesiones, quienes estarán presentando el abordaje de la seguridad vial desde la perspectiva de salud y legislación. Muy buenos días. Me escucha, ¿no? Soy Brita Mónica Baer, un gusto saludarles. Es un gusto estar aquí con todos y todas ustedes y muchas gracias por la invitación a este evento importante. Durante esta presentación y junto con mi colega Eugenia Keller de la OPS en Argentina, hablaremos un poco sobre el rol legislativo desde una perspectiva de seguridad vial, de salud pública, lo que es necesario para garantizar una movilidad segura, saludable y sostenible. Mi colega, vamos a compartir la presentación. Eugenia va a compartir su pantalla, creo, ¿no? Sí. Mismo. Bien. Bueno, antes de comenzar, es claro que la seguridad vial sigue siendo un desafío constante, un desafío importante en nuestros países en la región. Y como se puede ver en esos números, sabemos que en el mundo cada 24 segundos ocurre un siniestro en las vías de tránsito. Mientras ustedes escuchan esta presentación, más de 70 personas en el mundo habrán muerto en las carreteras del mundo. Y son números inaceptables. En las Américas, estos números son similarmente muy llamativos. Existen 150 miles muertes por año, y los cuales 20.000 son niños y niñas y jóvenes. Y tienen un impacto muy grande en los usuarios vulnerables de las calles, peatones, ciclistas, motociclistas, personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas y jóvenes, con consecuencias graves, consecuencias económicas en la salud, sociales, no solo de las personas involucradas en estas colisiones de manera directa, pero también de sus familias y sus comunidades. La siguiente, por favor. Lo cierto es que son muertes y lesiones que se pueden prevenir. Y no es un tema nuevo. Podemos contar con mucha evidencia, declaraciones, planes, tradiciones, avances en la región, hasta el día de hoy, y el lanzamiento de la segunda década de acción por la seguridad vial hasta 2030. Y en estos momentos la OPS-OMS está trabajando en este nuevo plan. Y este tipo de evento, este tipo de diálogo es tan importante para informar el plan, informar los próximos pasos para seguir fortaleciendo este trabajo, para no
a nadie detrás en ese trabajo. Y en definitiva sabemos lo que hay que hacer. En la siguiente diapositiva es un ejemplo de un paquete técnico que usamos desde la OPS-OMS de Salve Vidas, con la evidencia necesaria y para guiar este trabajo. Y ya sabemos mucho lo que funciona para prevenir estas muertes y lesiones. Claro que es importante siempre adoptar un enfoque integral que se debe implementar de una manera coordinada, una manera holística, y debemos trabajar de esta manera en la velocidad segura, con vehículos seguros, con vías seguras, con conciencia en la población. Pero un aspecto muy importante es prestar atención a los factores de riesgo y el control de la velocidad como un factor de riesgo muy, muy importante que tenemos que abordar, que tenemos que tener en cuenta y del que hablaremos un poco más en detalle a continuación. Sabemos que una reducción de solamente 5% en la velocidad disminuye, por ejemplo, los siniestros con lesiones en un 10% y los siniestros fatales en un 20%. En un cambio de la velocidad de 1 kilómetro por hora dará lugar a un cambio enorme en los muertos y las lesiones. Y prácticamente estos cambios son muy importantes para los usuarios vulnerables de la carretera. Cuando menor la velocidad, mayor es la probabilidad de supervivencia para los peatones, por ejemplo. Entonces tenemos muchas oportunidades y por eso establecer estos límites de velocidad adaptados a la función de cada vía a través de normas y leyes es una prioridad. Al mismo tiempo, como podemos observar en esta diapositiva, es que establecer estos límites o establecer leyes y normas es un paso importante, pero es solamente un paso. Muchas veces el primer paso, pero debemos reconocer que debemos complementarlo con el cumplimiento, el control de las leyes, o el monitoreo de las normas, mecanismos para hacer que se respeten estos límites en la práctica, en el terreno, modificaciones de la infraestructura de las vías para pacificar el tráfico, o actividades de educación e información y abogacía para mejorar la conciencia de las comunidades. Y nos gustaría hablar un poquito sobre leyes o normas relacionadas con la velocidad. Y en este sentido, puede ser de interés hablar un poco sobre este informe de la OPS-OMS. Es un mandato importante de nuestra organización, recopilar y analizar las experiencias en los países para informar las políticas, los programas, los diálogos sobre, para que se basan en lo que sí funciona. Y esto es un ejemplo de este informe. Cada 3 a 5 años la OMS-OPS lanza este tipo de informes globales y regionales sobre el estado de la seguridad vial en la región o a nivel mundial. Y el último se publicó en 2019 desde la OPS. Incluye un capítulo sobre la velocidad y analiza específicamente el número de países, por ejemplo, que tienen leyes nacionales que establecen un límite de máximo de velocidad de 50 kilómetros por hora en las vías urbanas y la capacidad de autoridades locales para modificar estos límites nacionales de velocidad. Y esos datos, y este es un ejemplo de un infográfico del informe, indican que entre los países de la región de las Américas vemos mucho progreso en muchas áreas, pero solo 5 siguen con criterios de las mejores prácticas.
La mayoría de los países en la región se muestran en rojo o naranja en este gráfico, lo que indica la cantidad de trabajo que tenemos por delante, que debe realizarse para promover la seguridad vial, para reducir la velocidad y controlar la velocidad para todos y todas en las comunidades. Y en esta misma línea, creo que es importante mencionar el tema de esta semana, el tema de la sexta semana mundial y el propósito de establecer límites de velocidad de 30 kilómetros por hora en zonas urbanas, donde las personas y el tráfico se mezclan. Y esto es importante porque sabemos que con calles con límites de 30 kilómetros por hora en zonas urbanas son calles seguras porque pueden ayudarnos a reducir las muertes y las lesiones. Pero son también saludables de una manera más amplia porque puede ayudarnos con el trabajo en la salud pública más generalmente, puede promover la actividad física, puede ayudarnos a disminuir las emisiones de carbono, abordar el cambio climático, mejorar el aire, el ruido en las ciudades, entonces son más ecológicas también esas calles. Y finalmente son calles más habitables, promoviendo espacios para la convivencia y el disfrute para todos y todas en la comunidad. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una buena legislación, una buena norma sobre velocidad? ¿Qué significa esto? ¿Qué debemos tener en cuenta en estas situaciones? El propósito es siempre promover una velocidad segura. Es decir, en caso de que ocurra un siniestro, esto no le cuesta la vida a nadie. Eso significa que es importante identificar el momento en que el riesgo de muerte se incrementa sustantivamente. Y la evidencia sugiere que hay múltiples factores que debemos considerar en este contexto, incluidas las diferencias en las velocidades, la masa y la dirección del siniestro. El concepto de velocidad reconoce que el riesgo es siempre diferente si se trata de un choque frontal o lateral entre dos automóviles o si es entre una coche, un usuario vulnerable, un peatón, por ejemplo, de la vía. Y la velocidad interactúa con estos factores. Y sabemos que, por ejemplo, se vuelve especialmente mortal en casos donde la colisión frontal entre dos automóviles se da en velocidades superiores a 70 kilómetros por hora. O en caso de atropellos a un peatón es totalmente diferente, es la velocidad a 30 kilómetros por hora, es lo que marca una gran diferencia. Entonces, esta evidencia puede ayudarnos a mejorar las leyes y políticas y programas y actividades. Podemos utilizar esta evidencia para establecer límites que se adaptan a la función de cada vía y los posibles conflictos entre usuarios de las vías, para que todos y todas puedan disfrutar las calles y las vías. Y voy a ahora dejar la palabra a mi colega Eugenia para seguir con este tema y darnos más ejemplos de cómo podemos mejorar la calidad de legislación en leyes. Pero ante todo, muchas gracias por su atención y está claro que hay mucho que podemos hacer juntos y juntas. Este progreso es posible, tenemos mucha evidencia que podemos usar. Y yo creo que este tipo de evento y la semana de la campaña en general es un buen momento para revisar un poco las lecciones aprendidas y para compartir lo que funciona en los diferentes contextos de la región. Pero muchas gracias y Eugenia.
Muchas gracias, Brita. Me uno a las palabras de la asesora regional, agradeciendo por este espacio. Estoy muy honrada de formar parte de este espacio tan importante en el cual estamos discutiendo medidas que pueden salvar a tantas personas de la muerte. Lo que voy a compartirles con ustedes complementa a las palabras de Brita. Voy a estar compartiendo algunos elementos que hacen a una buena legislación de tránsito en materia de velocidades. En primer lugar, quería contarles que los límites máximos de velocidad deberían estar proporcionados de acuerdo a los tipos de vía. ¿Por qué por los tipos de vía? Por las razones que explicaba Brita. Distintos tipos de vía en función del uso que tienen esas vías, el uso del suelo. Es distinto una vía que ofrece un acceso a zonas residenciales, a las casas, a una vía que ofrece un acceso a comercios, una vía que tiene una función de distribución o que permite pasar el transporte pesado. Esos distintos tipos de vía en función de sus usos en definitiva, determinan el tipo de conflicto que vamos a tener, y como Brita mencionaba, también estos tipos de conflicto tienen distintos niveles de riesgo según las velocidades. Entonces, a la hora de determinar límites máximos de velocidad, tenemos que tener presente este aspecto, es sumamente importante, porque podemos de esa manera poder elegir mejor las velocidades seguras. En segundo lugar, quería comentarles que, como se mencionó, es un parámetro importante tener presente que los límites de velocidad en zonas urbanas bajo ningún aspecto deben exceder a los 50 km/h. ¿Por qué? Ahí estamos viendo un ejemplo de una foto de un vehículo que ha sido chocado de costado, en un choque lateral. Podemos observar que puntualmente este vehículo cuenta con un airbag lateral que le da una prestación de seguridad diferente, pero no siempre los vehículos en nuestra región tienen estas prestaciones de seguridad, y a su vez cuando ocurren estos choques de tipo lateral no hay material, a diferencia de cuando ocurre un choque frontal, para deformar, para absorber esa energía que se libera en el momento del choque. Entonces, en aquellos lugares, en las vías, donde hay mayores probabilidades de un choque de tipo lateral, es donde se debe pensar en límites de 50 km/h como un límite máximo aceptable por este tipo de conflictos. Estamos quitando la posibilidad de conflicto con peatones, porque sabemos que cuando hay peatones presentes o ciclistas, los límites deben ser de 30. Un tercer elemento que podemos tener presente es que las autoridades locales deben poder modificar sus límites de velocidad en su jurisdicción. La razón de este elemento tiene que ver con la contemplación de situaciones específicas en las ciudades. Vamos a hablar un poquito más adelante en esta presentación. Contemplaciones temporales, como obras, por ejemplo. Bueno, el conocimiento local lo tienen las autoridades locales, precisamente, el conocimiento del contexto. Entonces es preciso que las autoridades locales puedan modificar sus límites, y la ley lo debe permitir de esa manera. Un cuarto elemento a tener presente es el control automatizado de la velocidad, y que este esté permitido por ley, y que esté también su reglamentación, y que permita una buena aplicación de la norma. Sabemos que el control automatizado es una de las medidas más efectivas para hacer cumplir estas velocidades máximas, y la legislación tiene un rol que cumplir aquí. Por ello es preciso que la legislación y la normativa que lo acompaña permita a los radares automáticos que existan aspectos operativos bien especificados, que estos aspectos y procedimientos no sean discutibles legalmente, o que sean muy poco discutibles, que sean transparentes con la ciudadanía. Y un elemento importante es que se permita la aplicación primaria de la ley. Esto quiere decir que la legislación no esté supeditada a la aplicación de los límites de velocidad, a que se produzca otra contravención de tránsito. Si alguien está violando la ley de velocidad máxima, debe poder ser sancionado.
Un cuarto elemento es que la norma prevea sanciones que son apropiadas. Queremos decir por esto que sean sanciones adecuadas para generar un efecto disuasorio en la población generalizado con respecto al exceso de velocidad. Lo que buscamos desde una perspectiva de seguridad vial es fundamentalmente disuadir a los usuarios de la vía de violar la ley de tránsito, especialmente cuando se está poniendo en riesgo a la vida. Entonces, esas sanciones tienen que justamente lograr ese efecto disuasorio que buscamos. También las sanciones deben ser coherentes con las demás, las sanciones aplicadas a la velocidad deben ser coherentes con las demás sanciones que estén establecidas para otras infracciones de tránsito. Tenemos que mirar el conjunto de las sanciones, mirar todo el panorama para entender la lógica dentro de ello. Y es también bueno tener presente que pueden ser relevantes de acuerdo a la cultura de cada país, al contexto local, distintos tipos de sanciones, tales como sanciones monetarias, sistemas de puntos que vayan quitando puntos a medida que se viola la norma y se sanciona, una confiscación del vehículo, la suspensión de la licencia. Nuevamente, estas herramientas nos pueden servir, si son aplicadas correctamente, para generar ese efecto disuasorio que buscamos. También es positivo pensar en que las sanciones aumenten en función del grado en el que la norma fue violada, teniendo en cuenta el riesgo asociado a ese comportamiento y también en caso de reincidencia. Fundamentalmente lo que se busca es que las sanciones tengan una coherencia en relación al riesgo que se provoca por la violación de esa sanción, que sean graduadas. También quería compartir con ustedes algunos otros elementos que son deseables de la legislación de tránsito en materia de velocidades. Por ejemplo, que los límites máximos de velocidad sean indicados por tipo de vehículo. Como Brita muy bien mencionó, sabemos que la masa juega un rol, la masa de los vehículos juega un rol en la energía cinética que se libera en un choque. Por lo tanto, sabemos que a mayor porte del vehículo, mayor el riesgo asociado. Los vehículos pesados de mayor porte demoran más en poder frenar, llegar a una detención. Eso significa que les toma mayor distancia y mayor tiempo para poder frenar, y eso tiene que estar contemplado idealmente en la ley de velocidades máximas. Un segundo elemento es que se establecen límites de velocidad más bajos en zonas específicas, teniendo en cuenta en estas zonas cuál es la exposición al riesgo. Si hay una mayor exposición al riesgo, debemos utilizar las leyes de velocidades máximas a nuestro favor, o cuando hay una elevada combinación de transporte motorizado y la población vulnerable. Si no podemos separar ese transporte motorizado de la población vulnerable, entonces la alternativa que tenemos para bajar el riesgo es bajar las velocidades. Como por ejemplo, de esto que les estoy comentando, es tener en cuenta límites inferiores alrededor de las zonas escolares, en los hospitales, y también de manera temporal en las zonas de obra de las ciudades o en las autopistas. Un tercer elemento deseable son los límites de velocidad reducidos para ciertas circunstancias, como por ejemplo cuando hay niebla, cuando hay lluvia torrencial, cuando se afecta la visibilidad. Es positivo también poder tener límites de velocidad diferenciales contemplando estas circunstancias. Un tercer elemento es, de la legislación, que puede ser de mucha utilidad, es contar con normas de seguridad de las infraestructuras, y también que puedan existir mecanismos para garantizar que estas normas sean aplicadas en las vías nuevas y existentes. Para ello, nuevamente, es muy relevante tener presente el tipo y la función de las vías. Ahí en esas imágenes estamos viendo situaciones de Latinoamérica que he podido vivir en distintos momentos, en distintos viajes, y son habituales calles en las que los peatones transitan, que tienen veredas que claramente no son adecuadas para ese uso de la vía y que los ponen en peligro.
Algunos de estos mecanismos que les mencionaba pueden ser, por ejemplo, contar con sistemas de auditorías bien en funciones, hacer evaluaciones de la seguridad de las vías, contemplando a todos los tipos de usuario, realizar inspecciones de seguridad vial, etc. Un cuarto elemento con el cual podemos trabajar desde la legislación de manera absolutamente deseable es contar con restricciones y prohibiciones a la publicidad que promueve el exceso de velocidad. Nosotros ahí podemos ver una publicidad que es antigua y por suerte ya no existen este tipo de publicidades que hacen apología a este nivel de la velocidad, pero aún así es más sutil la referencia, pero la velocidad sigue mostrándose como, lamentablemente, como algo deseable o aceptable desde un punto de vista social. Desde la legislación podemos cambiar esto, como ya se ha hecho con el tabaco, con la industria del alcohol, en muchos países del mundo. También con los vehículos y con las velocidades podemos limitar la publicidad que hace apología a la velocidad y volverla como algo indeseable desde un punto de vista social. Y finalmente quería mencionarles una serie de elementos vinculados con la implementación de la norma que también pueden ser abordados desde la legislación, como por ejemplo revisar que exista una jerarquización de las vías por ley que sea apropiada. Muchas veces estas jerarquizaciones existen a nivel local, pero no son actualizadas. Con el tiempo, las ciudades están vivas, se modifican, los usos del suelo se modifican, entonces precisamos estar atentos y estar actualizando esa jerarquización. Que exista señalización vial de manera estandarizada, que sean claras las señales para que al cambiar de jurisdicción sea la misma señal la que nos indica lo mismo y que esté colocada desde ya. Que las autoridades responsables del mantenimiento y la vigilancia del cumplimiento de la norma de tránsito estén claramente identificadas para los distintos tipos de vías, entonces que no queden dudas y que las responsabilidades también sean claras en este sentido. Que existan recursos y herramientas para armonizar el modo en que las autoridades fijan y aplican los límites de velocidad. Es, como pudimos ver, un aspecto técnico. Formar en este sentido a nuestros gestores es importante. Que exista un margen de tolerancia apropiado para la aplicación de la vigilancia de la norma de tránsito relativa a la velocidad, y por apropiado nos referimos a que tenga en cuenta y que sea transparente también con el margen de error que los dispositivos con los cuales medimos la velocidad, bueno, que sea muy claro con respecto a ese margen de error y que tenga una relación con el margen de tolerancia. Y que la vigilancia de la norma esté correctamente operacionalizada. Es fundamental que existan protocolos a seguir para que la sanción sea válida y que se prevean medios para que esta sanción sea efectiva en un periodo de tiempo corto. Si la persona va a tener que enfrentar esta sanción a los 5 años de haberla ocurrido, la disuasión no va a ocurrir, y como mencioné, la disuasión es lo que buscamos en primer lugar desde una mirada de la seguridad vial. Finalmente, y ya cerrando, quería mencionarles que existe una red global de legisladores por la seguridad vial, que ha sido lanzada en el año 2016 y que es acompañada y dirigida desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y que tiene su capítulo latinoamericano, que es la Red Parlamentaria Latinoamericana de Seguridad Vial, que fue lanzada en Paraguay en el año 2019, por lo que queríamos hacer extensiva esta invitación a todos los legisladores del Uruguay y de otros países que nos puedan estar escuchando. Como conclusiones, podemos decir que las lesiones de tránsito son realmente un grave problema de salud pública y que las velocidades bajas de 30 km/h en zonas urbanas son una medida efectiva para lograr prevenir estas tragedias. Contar con límites de velocidad seguros para el tipo y uso de vía es un primer paso dentro de una estrategia más amplia de gestión de la velocidad, que contempla muchos más elementos, y también que con velocidades bajas podemos construir ciudades más humanas e inclusivas que respeten a la vida de cada ser vivo que los habita. Muchas gracias.
A continuación, el escribano Alejandro Draper, presidente de UNACEF, pasará a presentar la situación actual y desafíos en Uruguay. Bueno, muy bien. Fundamentalmente, queríamos hoy referirnos a lo que ya en nuestro país está acostumbrado, ese informe anual que realiza la UNACEF. Pero en esta oportunidad quisimos agregar un capítulo. Ese capítulo es el de la gestión que ha realizado la unidad durante todo el año, porque entendemos que debemos rendir cuentas de cuál fue el trabajo que se hizo. Entonces, más allá de lo estadístico, que sin duda es fundamental y muy importante y necesario, creíamos que lo que hace a la gestión también lo deberíamos exponer. La próxima, aquí estamos viendo cuáles son los fundamentales lineamientos y en donde la UNACEF encuadra su trabajo en este periodo. Que cuando lo vayamos nombrando vamos viendo de que coincide mucho con quienes precedieron en el uso de la palabra y que también se refirieron fundamentalmente a lo que tiene que ver la velocidad, pero yo creo que desde estos lineamientos muy abarcativos ellos se puede plasmar lo que tenemos para gestionar. Y es así que nosotros hablamos de educación, descentralización, fiscalización y coordinación y gestión. A mí este último lineamiento hago mucho hincapié porque hoy es un ejemplo. Hoy es un ejemplo de lo que se hace coordinando, es un ejemplo de lo que hemos podido ver desde el Estado, lo que ha sido este año tan difícil para trabajar, por razones obvias y conocidas por todos, pero sin embargo, coordinando y cada uno tratando de llevar adelante lo que de acuerdo a su función le corresponde, porque no voy a dar ninguna novedad, pero sabemos que muchas veces se repiten los trabajos a nivel de Estado en más de un organismo. Y lo que hemos tratado de hacer este año es justamente eso, ordenarnos y coordinar en base a lo que es ello. Y se ha logrado. Con respecto a la educación, sin duda alguna, fundamental, se pudo lograr lo que hace la educación a nivel terciario, con una materia específica y que se hizo el primer curso a nivel de la UDELAR del Norte, con muy buen resultado, 150 chicos de la Facultad de Medicina, que habían 120 se anotaron en una materia optativa, el factor humano en la siniestralidad vial, y hubo un alto porcentaje de aprobación. Hoy por hoy estamos también en el norte, con la Facultad de Derecho de Salto, teniendo un intercambio muy rico y con experiencias muy buenas que también resaltamos y para nosotros es fundamental. Descentralización, sabemos lo que tiene que ver esta área tan importante y que nos ocupa a través de todo el país, y es fundamentalmente con la creación de esas unidades de seguridad vial que hoy las tenemos respaldadas por ley y que lo fundamental, y creíamos que era algo que nos estaba faltando, era darle continuidad a esas unidades, porque muchas veces se formaban, pero al poco tiempo se desactivaban. Hoy por hoy hay un muy buen plan de trabajo, sin duda alguna, más allá que a través de la nueva tecnología virtual nos estamos comunicando, de esto precisa la presencialidad, que es fundamental. Fiscalización, bueno, supongo que todos estarán enterados de que está en proceso a través del Ministerio de Transporte lo que hace a una compra muy importante de radares que va a ser dispuesta a nivel de todo el país, que sin duda alguna van a ayudar y mucho a poder controlar y sin ningún lugar a dudas en el tema que hoy tanto nos hemos referido de la velocidad mediante estos radares. Y la coordinación y gestión era lo que les decía
anteriormente. Con respecto a los datos, siempre que hay unas de luz, algo positivo lo resaltamos, y dentro de todo lo que estamos pasando, reiteramos que el año 2020 abrió una esperanza a lo que tiene que ver a la siniestralidad. Más allá de que un fallecido, sin duda alguna, ya tira abajo todo el trabajo, pero en lo que tiene que ver a la estadística, tenemos que decir que fue positiva. Se dice de que fue muy importante la poca movilidad. Sin duda que es cierto, pero quiero también aclarar algo. No fue lo mismo en nuestro país que en el resto de la región, porque en nuestro país, salvo esos 2 meses, que fueron de abril y mayo, que no hubo movilidad, en el resto del año se normalizó la movilidad, y así la tuvimos. En ese sentido, nosotros tenemos que en el total de siniestros, me gusta decir los números porque son cifras muy importantes, tuvimos 2.206 siniestros menos. Eso son 11.2% menos de siniestros. Hablábamos de 19.768 y hubieron 17.562. En relación a los lesionados, tuvimos 3.260 lesionados menos. Eso significa un 13% menos de lesionados. Tuvimos en el año 2019 25.114 y en el 2020 21.854. Lesionados en siniestros de tránsito por día, había un número de 69 personas lesionadas. El año pasado hubieron 60, es decir, 9 personas menos por día. Esto significa un 13% menos. Y en cuanto a los fallecidos, que habíamos tenido una cifra de 422 fallecidos, que había sido muy buena cifra en el sentido, a ver, muy bueno no hay nada acá cuando hay fallecidos, pero sí en materia de que se había descendido. En este año, en el año 2020, tuvimos 391 fallecidos. Habla de 31 fallecidos menos, habla de un 7,3% menos de fallecidos. Reitero, fue un año muy especial, pero también quise hacer esa aclaración de la movilidad. Basta con ver el pasaje de vehículos en los peajes y nos está dando lo que ha sido la movilidad. Y como para finalizar, creo yo que tenemos muy buena noticia y en algo que el doctor hablaba hoy con respecto a lo que hace este segundo diseño de la seguridad vial del 2021 al 2030, ya que la Unidad Nacional de Seguridad Vial entiende y reafirma que resulta necesario continuar profundizando la política pública en seguridad vial que el país ha venido desarrollando a través de su organismo rector, y a dichos efectos, en estos días presentaremos un proyecto de ley en el cual Uruguay estará adhiriendo al segundo diseño de acción para la seguridad vial y a las metas allí establecidas. La adhesión es a la resolución de las Naciones Unidas, a resolución 74/299 del 31 de agosto del 2020, la cual ha sido remitida en español con la correspondiente legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores a la UNACEP en los pasados días. Y hasta tanto no tuviéramos con ese expediente realizado, no lo podíamos hacer. Pero está en el compromiso nuestro en que en los próximos días estaremos presentando aquí, en este ámbito, esto que para todos quienes estamos en esto va a ser fundamental para seguir trabajando y seguir unidos en lo mismo. Gracias. A continuación tiene la palabra Ramón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial desde España, con su ponencia sobre los sistemas seguros y el rol de la velocidad. Sí, ¿me escuchan? Buenas tardes, buenos días desde España. Digamos, estamos en este intercambio, esa franja horaria.
En primer lugar, agradecer especialmente a la Fundación Gonzalo Rodríguez el evento que están realizando. El concepto del rol y la legislación es el concepto en materia de seguridad vial. Cuando se da con la tecla de la ley y la ley funciona, es cuando se produce el cambio en los resultados en seguridad vial. Sabemos y conocemos del camino que lleva realizando Uruguay, también Montevideo especialmente, en el ámbito del uso de la norma, y la verdad es que es especialmente, estamos, digamos, muy atentos porque sienta un modelo, ¿no? Que es el cómo se va cumpliendo la norma y cómo se va reduciendo la siniestralidad. En segundo lugar, trasladarles que para nosotros es una semana importante. Vamos a poner la presentación. Porque en España hemos tenido la suerte de que este mes, en el mes de mayo, desde el 11 de mayo y tras casi 10 años de lucha, digamos, legislativa, normativa, hemos conseguido que entre en vigor el 30 km/h en toda España. Una ley estatal establece que el límite de velocidad en todas las vías de un único carril por sentido de la circulación en España pasa a ser de 30 km/h. El 70% de las calles de España, de todas las ciudades en España, pasan a tener 30 km/h con todo lo que ello supone. No ha sido fácil, insisto, es un proyecto que nada más y nada menos empezó hace 10 años, con lo cual ha ido dando vueltas por diferentes motivos y circunstancias, pero sí que hemos tenido la suerte de concluir ese proyecto. Y hoy podemos decir que empezamos un camino en el que el 70% de las calles en España son de 30 km/h. Desde el punto de vista de mi ponencia, intentaré agilizar todo el proceso, pero sí me interesan destacar 4 puntos básicos. En primer lugar, el rol de la fiscalización, lo que nos ocurrió en España, tanto lo que funcionó como lo que no funcionó. Una herramienta que creo que debe ser especialmente útil para todos en los próximos años, que es la Carta Latinoamericana de Fiscalización del OISEBI, y una serie de conclusiones. Desde el punto de vista del rol de la fiscalización, resumiré. La política de seguridad vial depende de varios factores, ¿no? Tiene peso la educación vial, la infraestructura, la cultura, la revisión técnica del vehículo, la meteorología, la formación vial. Pero lo cierto es que si nos adentramos en las soluciones de seguridad vial, cuando se producen resultados efectivos en seguridad vial, el 70% de la solución viene por la fiscalización, el peso de la fiscalización, ¿no? Los datos nos dicen que en el factor del accidente, el 85%, que apenas un 5% se debe al vehículo, un 10% a la vía, y que el 85% al factor humano. Pero dentro de ese factor humano, un 5% se debe a la falta de conocimientos del conductor, un 10% a la falta de habilidades y el 85% a comportamientos indebidos, contrarios a la norma, pero indebidos. Por lo tanto, si queremos solucionar o queremos afrontar un problema de seguridad vial en un territorio, en un país, no nos queda más remedio que priorizar y centrarnos en el eje comportamientos del conductor si queremos obtener resultados masivos en un periodo lógico y razonable de tiempo, ¿no? ¿Qué es la fiscalización vial? La fiscalización es el sistema de gestión pública que garantiza el cumplimiento de la norma de tráfico, ¿no? Un territorio fiscalizado vialmente es aquel en el que los comportamientos generales de los conductores son adecuados a la norma, ¿no? Un comportamiento masivo de los conductores, ¿no? Sin fiscalización no hay resultados en seguridad vial. Lo que nosotros hemos analizado durante las diferentes auditorías que realizamos en materia de fiscalización es esto. La fiscalización que se mide al final en el cumplimiento, en el pago de las sanciones, en cuánto pagan los ciudadanos, qué número de sanciones pagan los ciudadanos de las que las imponen. No estamos hablando de qué número de denuncias o de comparendos se ponen, sino las que se pagan. Resulta que cuando abonan apenas el 30% de las sanciones, no llegan, nos encontramos con más de 120 fallecidos por millón de habitantes. Cuando el cumplimiento está entre el 30 y el 60% de las sanciones pagadas, entre 60 y 120 fallecidos por millón de habitantes. Y cuando se produce un cumplimiento general de la norma, hay un pago general de las normas, de las multas que impone la autoridad, nos encontramos con, digamos, tasas razonables de seguridad vial con menos de 60 muertos
por millón de habitantes. Por lo tanto, la eficiencia del sistema de fiscalización, del cumplimiento de la norma, es lo que marca los resultados en seguridad vial en cualquier lugar del mundo, ¿no? Esto ocurre, insisto, en cualquier territorio en el que nos encontremos, ¿no? Donde las multas se abonan, donde hay respeto por la norma, hay resultados en seguridad vial, ¿no? Incluso en Europa, que es un territorio en el que tenemos la suerte de ir a haber evolucionado bastante las tasas de seguridad vial, aquellos países que están más retrasados, cercanos a los 100 fallecidos por millón de habitantes, son los que todavía tienen altas tasas de incumplimiento, de pago de las sanciones. No hay sensación de cumplimiento general en la norma, ¿no? La fiscalización eficiente baja la siniestralidad vial. Cojamos los titulares de cualquier lugar donde cuando el radar, el cumplimiento de la velocidad se ejecuta y se cumple, se reduce la siniestralidad. Tenemos aquí algunos datos de algunas provincias españolas. El número de accidentes baja un 20% en las 4 calles donde se utilizaron los cinemómetros, ¿no? Récord de baja accidentalidad en la autovía con el uso diario del radar, ¿no? Los radares de tramo, una herramienta que cada vez implementamos más, reducen un 60% los accidentes con víctimas, ¿no? En la Ciudad de México, ¿cómo se reducen un 17% los muertos y accidentes viales, ¿no? Y al revés, la falta de fiscalización es la que hace subir la siniestralidad. En febrero de 2019 hubo un episodio en Francia con los chalecos amarillos donde se produjo el vandalismo del 75% de los radares en Francia, ¿no? Bueno, pues ese vandalismo del 75% dejaron de estar operativos, hicieron que aumentase un 17%, cuando nunca lo había hecho en los últimos 15 años, la siniestralidad en Francia, ¿no? La falta de control hizo que, lógicamente, la siniestralidad subiese, ¿no? En España no nos pasó más que esto. Fuimos de los últimos países que en el ámbito europeo fuimos implementando los sistemas de fiscalización y vigilancia de la norma, de cumplimiento de la norma. Digamos, y los datos aprendimos de las experiencias que nos habían contado y las pusimos en marcha, ¿no? Estos eran los datos que teníamos en España en 2003. Con algo más de 25 millones de vehículos y 22 millones de conductores, teníamos 5.400 fallecidos, ¿no? Nos encontrábamos al final de los países en Europa, los con más de 128 fallecidos por millón de habitantes. Ven el dato, éramos el país número 17 de los 25, con tasas más cercanas a los países recién incorporados a la Unión Europea que los países en los que por nivel económico deberíamos encontrarnos, ¿no? Por tanto, éramos un cierto desastre. En este punto nos encontrábamos en una mala situación de seguridad vial, ¿no? Así llevábamos 10 años. Desde el año 94 al 2003 en España siempre hubo una especie de tarifa plana, 5.400 muertos, más o menos 5% cada año en seguridad vial. Parecía un problema que no podíamos afrontar, abordar, que no tenía solución, ¿no? La siniestralidad no bajaba pese a que ya habíamos desplegado la red de vías de alta capacidad del Estado, es decir, habíamos puesto en marcha todo el sistema de autopistas, de desdoblamiento de los dos sentidos de la circulación, que es la medida que en teoría más reduce la siniestralidad en carretera, ¿no? Si analizábamos las causas por las que nos encontrábamos en aquella situación con respecto a los países en los que, de nuestro entorno en los que no ocurría esto, pues teníamos algunos datos clave, ¿no? El 39% de los fallecidos en turismo no llevaba cinturón, 37% de los fallecidos no llevaba casco, el 28% había excedido la velocidad y un 37% de los conductores muertos tenía alcohol por encima de las tasas legalmente establecidas, ¿no? Por tanto, nuestro problema no es que la norma no existía, sino que la norma no se cumplía, ¿no? O sea, era un problema de fiscalización ineficiente, no éramos eficientes cumpliendo la norma, ¿no? En el año 2005 se traza un objetivo muy ambicioso de reducir en el plazo de 4 años un 40% de la siniestralidad, insisto, viniendo de un momento en el que no conseguíamos reducirlo en el plazo de 10 años. Era un objetivo muy ambicioso y poco creíble incluso en aquel momento, ¿no? Y lo que hicimos fue diseñar un ecosistema en el ambiente de fiscalización con 2 palabras clave, ¿no? La gestión del sistema de fiscalización, del sistema sancionador, ¿no? Quisimos hacerlo eficiente, que las normas se cumpliesen, que las multas se pagasen y que el conductor supiese que había sensación de control en la carretera, ¿no? ¿Cuáles fueron los aspectos más razonables de las normas que pusimos en marcha, ¿no? Sanciones razonables o las conclusiones que más podemos extractar.
Sanciones razonables y cumplibles. No es cierto que multas más altas consigan mejores resultados en seguridad vial, ¿no? Multas cumplibles sí. O sea, que el conductor, si comete un error, si comete una sanción, o sea, si comete una infracción, debe pagarla, debe cumplirla. Pero no, eso no quiere decir que tenga que hacerlo con una gran sanción, ¿no? Procedimientos sencillos y simples, ¿no? Castigar la inactividad del infractor. No puede ser que el infractor se infringe y no pase nada, ¿no? Suspensiones mínimas del derecho a conducir. No hay por qué retirar miles de permisos de conducir, el derecho a conducir, sino solamente pocos, pero bien retirados, ¿no? Un elemento que nos afecta a todos, el procedimiento abreviado latino, entre comillas, ¿no? Esa reducción por pronto pago que nos caracteriza a todos por cultura latina, ¿no? Y aquí nos diferencia a nosotros del resto del norte de Europa, donde no existe esta cultura latina que es más característica nuestra, ¿no? Digamos, de negociar, entre comillas, con el Estado un cierto descuento en el pago de la multa, ¿no? Sistema de puntos, pocos puntos, pero bien quitados. O sea, es decir, no es verdad que poniendo muchas más sanciones que lleven puntos vas a conseguir mejores resultados. Todo lo contrario, muy pocas, pero por razones realmente de seguridad vial. Y el sistema de alegaciones o de recursos, medir la litigiosidad. No puede ser que una de cada 2 sanciones, una se recurre a esa ley. Las multas, si se ponen, se pagan, ¿no? Que cuando establecemos el sistema de pago de las sanciones sea sencillo, multicanal, banco, oficina, internet, esa reducción la tiene, insisto, del pronto pago. La notificación, el cuidar el sistema de notificación. Estamos hablando de seguridad vial, estamos hablando de notificaciones. Pues la respuesta es sí. La notificación es la comunicación de la infracción que ha tenido el conductor. Es importante que le llegue y le llegue correctamente, ¿no? Sencillez del sistema, la notificación electrónica, la obligación de esos registros de conductores y vehículos, digamos, correctamente ajustados y un cuadro de mandos de gestión, ¿no? Del sistema sancionador. Me ha gustado mucho la intervención anterior hablar de la gestión del sistema de la norma, ¿no? De la seguridad vial. Es pura gestión pública, ¿no? Plataforma de procedimiento sancionador, por supuesto la gestión electrónica, la interoperabilidad con los diferentes actores. No todo lo tiene a veces una unidad, una administración. Hay que poner a todos de acuerdo para que todo se coordine. Ese centro de tratamiento de las denuncias y esa atención a la ciudadanía en el cumplimiento o el pago de sus sanciones, ¿no? En definitiva, por tanto, que el círculo de la gestión funcione. La denuncia se pone, la denuncia se paga. Si no, no se pone. Si se pone, debe pagarse, ¿no? Este es el centro que existe en España donde se tramitan todas las denuncias de los radares de todo el país, ¿no? Las imágenes llegan en el plazo de 24 horas y allí todo un equipo de procesamiento las revisa y se lanzan a los conductores en el plazo de 15 días. Deben estar en casa de los conductores en el 15 días. Ven que a la entrada hay una pequeña estatua en homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico. El centro se puso en marcha y se inauguró en el año 2007 en homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico. Ven ahí la imagen del presidente del gobierno en aquel momento y la imagen del director general de tráfico de España inaugurando el centro porque la tramitación de las sanciones tenía que ver precisamente con la reducción automática de la siniestralidad. Voy terminando. ¿Se produjeron los cambios de comportamiento de los conductores si aplicamos las normas de otro modo, las gestionamos de otro modo? Pues las gestionamos de otro modo y estos fueron los datos, ¿no? En 2001 las sanciones tardaban 260 días en tramitarse, casi un año. En 2011, 29 días. Es decir, desde que cometía el infractor la denuncia hasta que la pagaba, de 260 días a 29 días. En el mismo mes las denuncias se ponían y se pagaban. Los pagos pasaron de un 45% al 80%, es decir, la gente en general pasó a pagar las denuncias. Y las alegaciones y los recursos pasaron de 50% al 3%. Las denuncias se ponían, no se recurrían. Y los comportamientos cambiaron. En 2001 el 6% de los conductores en España iba por encima de los 150 km por hora. En 2011 el 0,6%. En 2001 el 5% de los conductores que venían de frente venían borrachos. En el año 2011 el 1,8%. Dejamos de beber en la carretera. Y en 2001 el 50% de los conductores no llevaban el cinturón de seguridad. En 2011 lo hicieron el 80%, ¿no? Y si cambiaron los comportamientos, cambiaron los resultados, pues la respuesta es que sí. De esa tarifa plana que tuvimos durante 10 años, con 5.500 fallecidos todos los años, fuimos descendiendo en la pirámide, 4.700, 4.400, 4.000, bajamos a la barrera de los 3.000, bajamos de la barrera de los 2.000 y llegamos a la barrera de los 1.900 fallecidos, ¿no? Un 59%. Por ese cambio de comportamiento de los conductores, por ese nuevo modelo de fiscalización, ¿no? Y nuestra posición en Europa cambió. Éramos los últimos, el país número 17 de la Unión, y pasamos a ser los
cuartos, quintos, ahora somos los cuartos, con algo menos de más de 32 muertos por millón de habitantes. Es decir, pudimos incluso demostrar que con nuestro carácter latino podíamos avanzar en el estadio de la seguridad vial, ¿no? Con un elemento más importante, con motocicletas. Las motocicletas representan una cuarta parte de los fallecidos en nuestro país, porque nuestro carácter y nuestro clima nos permite tener motocicletas, son una buena solución, pero suponen un riesgo mayor para la seguridad vial, ¿no? Importante aquí, voy terminando, un documento importante del OISEVI, al que todavía yo creo que no hemos trabajado suficiente, que es la Carta Latinoamericana de Fiscalización Vial Eficiente, ¿no? Un conjunto de 15 reflexiones que hacen referencia a cómo trabajar la fiscalización para que sea eficaz, ¿no? Para que esas normas realmente se cumplan. Esta es la clave de la seguridad vial. Bueno, recomiendo su lectura y termino, ¿no? Comportamiento y fiscalización son el problema y la solución de la seguridad vial. Quien ataca el problema de una manera integral obtiene la solución, ¿no? El procedimiento sancionador es una herramienta compleja, pero es imprescindible en la gestión del sistema. Es el workflow, el camino en el que los comportamientos van cambiando, se convierten en sanciones y por tanto cambian los comportamientos generales de los conductores. Debe haber sensación de que el procedimiento sancionador funciona. Priorizar y priorizar. Es importante no perderse en seguridad vial. Si los comportamientos indebidos representan el 70%, no dejemos de trabajar los comportamientos indebidos. Sin fiscalización no hay resultados, ¿no? Y en Uruguay, pues un poco como digamos, nos enseñan un poco también a nosotros, ¿no? Que se está demostrando, ¿no? Si fiscalizamos, podemos. Claro que podemos obtener resultados en seguridad vial. Pues es un poco la exposición que puedo hacer. Vamos a invitar ahora al doctor Alejandro Morlachetti, asesor legal y de derechos humanos de la Organización Panamericana de la Salud desde Washington, quien presentará la implementación progresiva de los estándares de derechos humanos para una movilidad segura y saludable. Muchas gracias. Un gusto de ya por esta invitación y por compartir este encuentro con muchos colegas. Bueno, desde ya, como muchos han mencionado, es muy oportuno esta temática en la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Y en ese sentido siempre surge una pregunta, es decir, estamos hablando de movilidad segura y movilidad segura de una perspectiva de derechos humanos. Y entonces se nos plantea si la movilidad segura en sí mismo es un derecho y si es un derecho humano. Y la importancia de este tipo de respuestas radica en el marco supranacional de tratados, de obligaciones y de declaraciones que los estados son parte y con sus propios mecanismos de fiscalización y de cumplimiento. Y obviamente el poder relacionar los temas de seguridad vial, los temas de movilidad, en un marco de seguridad con los derechos humanos, nos da también esa perspectiva de cumplimiento progresivo, de obligatoriedad, que los diferentes estados van contrayendo a partir de esa participación en esa comunidad internacional de normativas y de procedimientos. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué hablar de derechos humanos cuando nos referimos al tema de la movilidad segura, y también qué relación existe entre el tema de la movilidad y el tema de la salud pública y el bienestar físico y mental de las personas. Sin duda, y que el tema de movilidad corresponde al conjunto de los derechos vinculados con la realización del derecho a un nivel de vida adecuado. La mayoría de los tratados reconocen este derecho al nivel de vida adecuado o a nivel de vida digna. Y al mismo tiempo la movilidad, en un sentido amplio, representa un potencial condicionante para el ejercicio de un conjunto de derechos fundamentales, como es la educación, la salud, el trabajo, el acceso a la cultura, etc. Por supuesto, las condiciones del transporte público, las condiciones y regulaciones en las cuales se desarrolla el transporte privado, las opciones en materia de vías peatonales, las formas de transporte opcionales, como es el caso, por ejemplo, de la bicicleta. Todo esto tiene que ver con el conjunto de derechos humanos, porque afecta, obstaculiza o facilita la libre circulación, el desarrollo, el cuidado y el disfrute del medio ambiente, y además también combatir la discriminación, en particular en relación a
a temas de accesibilidad y más aún en materia de personas con algún tipo de discapacidad y obstáculos con respecto a la accesibilidad. Ahora, la movilidad también se relaciona, y esto ya lo han dicho muchos de los que me precedieron, se relaciona intrínsecamente también con el derecho a la salud, a la integridad y a la seguridad personal. Y cada uno de estos además son derechos autónomos e interdependientes, pero autónomos en la mayoría de los tratados. Por un lado, porque la accesibilidad física, por ejemplo, los servicios de salud, están relacionados con la posibilidad de movilidad y el tipo de movilidad que está disponible. Pero al mismo tiempo, como ya muchos lo han mencionado, la movilidad y el grado de seguridad de la misma está relacionado también con la mayor o menor posibilidad de sufrir lesiones, discapacidades y muertes causadas por el tránsito, lo cual no hay ninguna duda que representa un problema grave de salud pública. Cuando los países, y luego de haber establecido que hay muchas formas de relacionar el tema de la movilidad y la movilidad segura con diferentes derechos humanos, bajo este concepto de interdependencia e integralidad de los derechos, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos civiles y políticos, tiene esta relación de interdependencia para uno y otro poder ser cumplido en su totalidad. Entonces pasamos a pensar qué significa, qué valor tiene esta idea en el marco de las obligaciones de los estados. Y los estados, a través de la ratificación, y la mayoría de los estados de nuestra región han ratificado la mayoría de los tratados fundamentales de derechos humanos, sea del sistema universal o sea del sistema interamericano. Y en ese sentido, ¿a qué se han comprometido? A adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole para proteger los derechos de las personas que habitan o transitan en sus territorios. ¿Qué implica esto? Específicamente en la temática que nos toca hoy, es la obligación de progresivamente adoptar una estructura regulatoria y acciones para un sistema de transporte y urbanismo sostenible, seguro y saludable. Como muchos han mencionado, es un cambio de paradigma, para que todas las personas sin discriminación se movilicen de forma segura, eficiente, eficaz, en un marco de accesibilidad y equidad. Y como también nos ha mostrado, ha habido avances en la región, pero también falta mucho que hacer. En ese sentido, el llamamiento en el marco de esta semana a la limitación de la velocidad a 30 kilómetros es una forma de contribuir a que las calles sean más saludables y adecuadas para la convivencia entre el transporte, el automóvil y los peatones. Pero además de este enfoque en qué tenemos que hacer o en cómo tenemos que seguir progresando, también es importante, en materia de derechos humanos, llamar y prestar atención a posibles potenciales retrocesos. Y en este sentido, tenemos que recordar que a medida que un país avanza, y más allá de los estándares internacionales, los avances a nivel nacional, y una vez alcanzado un determinado nivel de protección de derechos, se limita el nivel de discrecionalidad para hacer cambios posteriores, que al mismo tiempo puedan significar un retroceso. Ese derecho y esa progresividad en la toma de medidas que establecen todos los tratados de derechos humanos, es decir, sabemos que un Estado no puede cambiar todo de una vez. Por eso se habla de progresividad en las acciones y las medidas que se toman administrativas, legales y de otra índole. Pero esa progresividad tiene otra cara, que es la no regresividad. Y en este sentido, ese es un llamamiento importante. Y puedo dar algunos ejemplos. Como por ejemplo, si un país tiene en materia de velocidad ya tomado algunas medidas que van en línea con las recomendaciones que se hacen a nivel internacional, y luego quiere regresar y cambiar esa velocidad de manera que iría en contra de la evidencia que favorece y protege mejor el derecho a la salud de las personas, el medio ambiente, etcétera, etcétera, estaríamos hablando de una medida de regresividad. Si, por ejemplo, un país tiene medidas, por ejemplo, en materia de control de alcohol y del nivel de alcohol en sangre para poder manejar, y luego quiere tomar una medida que cambia ese nivel de alcohol en sangre de una manera que permite una mayor presencia de alcohol en sangre, eso podría ser también considerado desde lo normativo y desde la evidencia una medida de regresividad. Y en eso quiero seguir elaborando, porque esto no es algo que surge a partir de una opinión, sino que esto es algo que viene siendo elaborado en el ámbito de la academia, pero también por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que es el comité de expertos que básicamente controla el cumplimiento del pacto, cuyo nombre es homónimo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es donde habitan
los principales derechos que tienen que ver con salud, con nivel adecuado de vida, educación, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el comité analiza, de una forma muy resumida, lo estoy explicando, que esta obligación de avanzar presenta dos dimensiones. La de tomar continuamente medidas para progresivamente proteger y cumplir los derechos, y la obligación de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas. Y insisto, esa regresividad la entendemos cuando una política, una regulación, una norma jurídica o de otra índole, de alguna forma puede retroceder el estatus que se tiene. Y también, avanzando en ese mismo concepto, esa regresividad puede ser normativa o de resultados, en el sentido que lo he estado explicando, que es si claramente la norma en ese cambio y basada en la evidencia que tenemos sobre la materia, por ejemplo, en este caso, lo que estamos hablando de la seguridad vial y la movilidad segura, es una medida que pudiera determinar, por ejemplo, cuando estamos hablando de velocidad, si yo aumento la velocidad en vez de bajarla, o si la he bajado y luego la vuelvo a aumentar, nos estaríamos generando una situación de posible regresividad. La importancia, reitero, y con eso voy terminando y ya quedo abierto a posibles preguntas que pueda haber, la importancia de ligar el conjunto de los derechos humanos con el tema de la movilidad segura, porque implica varias dimensiones individuales y colectivas, radica en que más allá de las declaraciones y llamamientos, existe un conjunto de tratados que nos da una dimensión de obligatoriedad y que nos da el marco de legitimidad suficiente para solicitarle y pedirle a los países que adopten medidas concretas en ese camino. Y desde ya, desde OPS, como se viene haciendo, siempre está en nuestra voluntad y nuestro rol de cooperación técnica para ayudar en ese sentido. Desde ya, muchas gracias otra vez por la invitación y quedo a disposición para cualquier pregunta que pudiera haber. Agradecemos a todos los ponentes sus exposiciones y para finalizar vamos a invitar a la señora María Fernanda Rodríguez, presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez, quien coordinará el cierre del evento. Bueno, muchísimas gracias. A quienes me acompañan les voy a pedir que vayan pensando también en palabras de cierre. Me quiero dirigir especialmente a los que nos están escuchando, porque creo que lo que hemos visto hoy no tiene lugar a duda. No hay ningún tipo de... Está haciendo un poco de eco, me parece, el micrófono. Capaz que están abiertos alguno de estos, ¿no? Tenemos el marco legal para justificar cualquier tipo de acción que tengamos que hacer desde el punto de vista legislativo y normativo. Tenemos la unidad de seguridad vial pidiéndonos básicamente a gritos a través de los datos que hay que accionar. España nos está demostrando cómo estuvieron discutiendo este tema que les llevó 10 años de idas y vueltas, y créanme que en mi rol, no sé, no lo puedo decir como activista, pero como ciudadana, como uruguaya, que decidí volver a mi país después de estar viviendo en el exterior, y decidí dividir mi vida a la mitad, generar acciones o hacer algo por mi gente, o algo por mi país, o algo por el lugar en el que vivo, y dedicarle tiempo para contribuir, para que podamos vivir en un lugar mejor como cualquier ciudadano contribuye en su comunidad. He visto, en estos 20 años, he visto pasar muchas cosas, he visto pasar muchas discusiones, he visto pasar muchas cifras, siempre en el entorno de los 400 muertos, 500 muertos, 600 muertos, 700 muertos, 400 muertos. Lo he visto durante mucho tiempo, y es en este lugar donde estamos hoy aquí los tres, es acá donde se puede tomar la decisión para que eso cambie. No es difícil. Tenemos el justificativo, tenemos la necesidad, tenemos el mandato internacional para hacerlo, tenemos todo para hacerlo, pero es acá donde es dedo para arriba o dedo para abajo. 30 kilómetros por hora, no es nada. ¿Vamos a estar 10 años discutiendo este tema? ¿Nos vamos a tomar 10 años de dar vuelta a este proyecto de ley que va a presentar la UNACEF ahora en breves? 10 años si estamos a un promedio de 400 personas más o menos que fallecen, que pierden la vida, que no llegan a su casa por año. ¿Tienen que morir 4.000 uruguayos para que esto suceda? Yo creo que tenemos que tomar
la decisión rápida, no tenemos que analizarlo, no hace falta, ya lo analizaron otros países, ya tenemos el mandato internacional, ya estamos adheridos a todo lo que hay que hacer, ya firmamos todo, simplemente necesitamos darle el instrumento para que los inspectores de tránsito en cada uno de los departamentos puedan trabajar en este tema. Y lo que necesitamos es alivianar los centros de salud, alivianar los lesionados, alivianar los jóvenes que quedan con secuelas de por vida. Tenemos que hacerlo, y los únicos que hoy pueden hacerlo es acá, es el Parlamento, es dándole dedo para arriba a esta decisión. Tal vez mi lenguaje es un poco informal en este sentido, pero creo que ya hemos visto todas las aristas, hemos visto el tema, le hemos dado vuelta como para que no haya lugar a discusión. Y acá lo que sí necesitamos es que en este periodo, en este momento, los que estén mirando defiendan esto a capa y espada y se puedan dedicar a otras cosas. Acá es donde se decide el aire que respiramos, la comida, cómo está nuestra tierra. Si nosotros queremos que en nuestro país se siga acercando gente, se sigan trasladando empresas, organismos como han venido y se instalen y traigan extranjeros a vivir acá, tenemos que dar el ejemplo y tenemos que asegurar cosas básicas. No estamos hablando de generar un cambio a nivel de infraestructura donde en una semana hay que romper todo el país y construimos todo de vuelta. Estamos hablando de bajar a 30 km/h la velocidad en las zonas urbanas. Es muy sencillo, necesitamos dar este paso si queremos bajar lo que son los muertos y los lesionados. A cualquiera nos puede tocar. Así que bueno, un poco con este mensaje que es como un golpe que les estoy dando y tratando de sacudir la mesa y pidiéndoles, rogándoles, por favor, que si ustedes no dan este paso, todo este equipo de profesionales y de apasionados y de involucrados y activistas que estamos del otro lado y que podemos ver el problema, no vamos a poder actuar con resultados serios que puedan cambiar la vida y las estadísticas de nuestro país. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Alejandro y después cerras tú. Totalmente de acuerdo. Creo que has sido muy clara en tu definición de lo que ha sido hoy y de lo que significa aquí este Palacio Legislativo, en donde las normas, sin duda alguna, nos van a marcar el camino para ir a cumplir con este objetivo, que es el de poder combatir a este gran flagelo como son los siniestros de tránsito. Hay normativa que existe, sin duda. Siempre estamos a tiempo de ir mejorando. Lo que estuvimos viendo en la exposición que hicieron, también tenemos que ser muy claros. Hay cosas que se pueden dar nuevas, porque la tecnología hoy lo va diciendo, pero ya hay mucho hecho. Seámonos honestos, es copiar bien y seguir para adelante y que haya definición de políticas que la sigan. Y yo aquí tengo que ser muy claro, desde el gobierno, desde nuestro presidente, siempre estuvo muy pendiente y tuvo claro lo que es la siniestralidad vial en nuestro país. Y así fue que lo llevamos. Y esto habla muy bien de nuestro país a nivel de todos en nuestros compromisos de las agendas de gobierno. Y bueno, lógicamente, estamos atravesando por un periodo muy difícil, no a nivel país, sino a nivel del mundo, que tal vez esa ansiedad que tenemos para poder ir logrando cosas muy, muy rápido no se nos hayan dado, pero sí creemos que se van a dar. Así que con esto que hemos escuchado, con lo que concluía Nani, sin duda alguna vamos a poder lograr nuestros objetivos. A mí los aportes de los distintos panelistas me resultaron muy interesantes y creo que se pueden hilvanar en dos grandes ejes. Creo que muchas veces sentimos la norma como algo que nos restringe. Y creo que ha quedado en evidencia que en este campo las normas son habilitantes.
¿Y a qué habilitan? A que vivamos en ciudades más humanas y más inclusivas. Habilitan que ante ese conflicto entre vehículos y usuarios vulnerables no le cueste la vida a nadie. Creo que ahí hay un concepto muy importante, sobre todo cuando veíamos la tarifa plana de muertes que logra descenderse. Entonces, este desafío, que no le cueste la vida a nadie, que haya respeto al derecho humano de la integralidad y de la seguridad personal, hace que la norma instalada sea habilitante para la vida. Hay otro elemento que me parece muy importante, es que esto será posible con estados fuertes, capaces de llevar adelante una gestión pública que lidere políticas públicas con articulación intersectorial de distintos organismos y de la sociedad civil organizada y de la academia. Estos estados fuertes no significan estados rígidos en un doble sentido. Tienen que ser plásticos y dinámicos para ir en esa línea de cumplimiento progresivo del derecho humano a la seguridad, de ser ágiles para no entrar en dinámicas regresivas y para ir con esa dinámica de progresividad del ejercicio de derechos. Pero a su vez tienen que ser plásticos para hacer ajustes locales, como se planteaba en una de las ponencias. Hay que ajustar a la realidad del territorio o a una cierta cuestión temporal para que la norma tenga un ajuste local, que sea habilitado ese ajuste a la realidad local. Y acá entra toda una conversación entre los distintos niveles de gobierno de cómo adaptan las normas dentro de un marco general habilitante a las realidades locales o temporales. Eso le permitirá a estos estados fuertes, por ejemplo, implantar la dinámica de los radares, de los elementos disuasores, de poner las multas y hacerlas pagar de forma razonable, como se dijo. Esto va a habilitar también a que haya auditoría, haya una fiscalización que baja en un 70% este efecto deleterio sobre la salud y la vida, y que haya vigilancia de la norma, como se expresó. Que se controle la publicidad, que se controle que no aparezca en nuestras pantallas la apología de la velocidad, que también reproducen estereotipos de género, con estereotipos de género que tienen que ver con la construcción de masculinidades y los comportamientos indebidos del conductor. Si uno mira las gráficas del informe que nos trajo UNACEF, tanto los accidentes leves hasta los muertos predominan los varones y predominan los varones jóvenes. Allí hay un estereotipo de género instalado que seguramente es alimentado por elementos publicitarios si no estamos atentos. Creo que esto también se resume en algo que decía Ledesma casi al pasar cuando empezaba su alocución. Todo esto funciona cuando la ley funciona. Y creo que acá se nos trae la ley como expresión de los consensos sociales. Y creo que este ámbito, en donde técnicos y legisladores en el Palacio Legislativo tienen este intercambio, es donde se construyen estos consensos sociales. Por lo tanto, creo que el seminario de hoy nos permitió avanzar en concretar efectos tangibles sobre este tema de hacer ciudades más habitables con menos velocidad en el tránsito. Bueno, muchas gracias. ¿Está abierto? Ahí. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a todo el equipo técnico que ha hecho un gran trabajo, que están todos detrás de cámaras, al equipo técnico también de la Fundación, de UNACEF, bueno, todos los que están aquí. Y cierro diciendo esto: sean ustedes los legisladores que tomaron esa decisión clave que revirtió las cifras en Uruguay. Muchas gracias. Especialmente por el patrocinio de la representación, a la Organización Panamericana de la Salud de Uruguay, así como el apoyo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y especialmente a la Cámara de Representantes por brindarnos la posibilidad de poder realizar este seminario desde tan significativa casa como lo es el Parlamento. Agradecemos también a las empresas que apoyan el trabajo de la Fundación en Uruguay y a través del sistema de donaciones especiales del Ministerio de Economía y Finanzas. Saludamos a todos los participantes en este evento.